Tendencias de la arquitectura y escultura siglo XX, trascendencia del modernismo y el movimiento moderno siglo XX. Teniendo en cuenta lo moderno será en la arquitectura aquello que posea estilo y que al poseerlo pertenecerá a su tiempo histórico y a su lugar geográfico. El estilo se alcanza como valores estéticos, mencionado por uno de los arquitectos más importantes de México, como es José Villagrán, influyendo con sus cátedras a generaciones de arquitectos. Hablando del movimiento moderno, que sus orígenes son las vanguardias europeas de finales del siglo XIX, siendo una transición al siglo XX, desarrollándose a plenitud en la primera mitad del siglo, pero su trascendencia va más allá, definiendo movimiento moderno como una historia compuesta de numerosas historias, en donde el racionalismo, organicismo, funcionalismo son sinónimos de modernidad, además del desarrollo de la técnica con materiales como el acero y el concreto, modificó la concepción de la arquitectura. El urbanismo es otra característica del movimiento moderno. Considerado al principio del siglo XX, había idealismo social y que los arquitectos enarbolaban de erradicar la pobreza, vivienda para toda la población, creando grandes unidades habitacionales con todos los servicios, urbanizando grandes extensiones, pudiendo decir la creación de pequeñas ciudades o ciudades como es Brasilia. Uno de los primeros exponentes es Le Corbusier, considerado como precursor en Europa y después pasó a Norteamérica, Rusia, Latinoamérica. Le Corbusier, la Villa Savoy, Mies van der Rohe eran los productos perfectos junto a las obras de Gropius y Neutra. La obra de Wright en 1909 es una verdadera revolución, ya que ningún otro arquitecto había logrado realizar un conjunto de edificios que de manera tan radical cambiaría la arquitectura. Wright llegó a ser moderno antes que las vanguardias europeas, sin embargo, en raras ocasiones no se le valoró en Norteamérica. En América Latina, Brasil y México, apoyado por los partidos en los gobiernos, en México el racionalismo de Gorman y de Legorreta definieron una arquitectura radical y racional. Las reflexiones de José Villagrán, Pani, Pedro Ramírez Vázquez o Félix Candela. Fue en la década de los 40 cuando se consolidó el racionalismo como una corriente más importante de la arquitectura brasileña, y fueron Lúcio Costa y Oscar Niemeyer las figuras más importantes. La obra de estos arquitectos trascendió el ámbito de Brasil y logró un temprano reconocimiento. Estableció a la arquitectura moderna brasileña como un conjunto de obras de sorprendente sensibilidad. México y Brasil, la diferencia fundamental fue que en estos casos se tenía ya consolidada para los inicios de los años 40 la arquitectura moderna brasileña se distinguiría de la europea por una más decidida voluntad de caracterización de cada edificio, por las expresiones de rasgos distintivos, cada programa mediante la utilización de repertorio moderno. La trascendencia del movimiento moderno en el siglo XX, que abarcó las culturas más importantes del planeta. Gracias a la tecnología se propagaron las ideas. Esto hizo que no solo fuera regional, sí se propagara por todos los continentes, pero siempre con aportaciones de cada país, sello característico. Esta es arquitectura moderna, no solo importante desde el punto de vista arquitectónico, social, económico, urbanístico, cultural, y que estas obras han permanecido para ser admiradas y criticadas, cambiando la fisonomía de las ciudades. Aún en otro siglo sigue en pie, no tan solo como construcciones, sino como algunas como hito.
Esta arquitectura tiene tal importancia que podemos hacer una comparación con el clasicismo o el renacimiento, en donde los arquitectos plantearon sus elementos filosóficos, teóricos. En México, en la Ciudad Universitaria, con el Plan Maestro de Mario Pani y Enrique del Moral, o Gorman con su biblioteca, obra maestra, Enrique del Moral con rectoría, mencionando un proyecto de jóvenes arquitectos en el que destaca Teodoro González de León, influyendo en el plan de sus maestros. 3 años después, Pedro Ramírez Vázquez, con la Facultad de Medicina. Estaba todo el repertorio tipológico, moderno, bloques pantalla, torres, edificios lineales, auditorios, cascarones, estadio, uniendo alrededor de una gran plaza escalonada. Recordando las culturas precolombinas, tiene otra característica, la monumentalidad. El auto también transformó la idea de ciudad, de casa o de barrio, arquitectura y urbanismo que se diseñó en torno al auto, como es la ciudad de Brasilia, más escultórica y minimalista. De forma plástica abarca nuevas posibilidades formales. La Plaza de los Tres Poderes es un caso de formas puras, refiriéndome al Congreso de búsqueda de esta relación e una monumentalidad. Un experimento similar de Le Corbusier y el Capitolio de Chandigarh destaca la autonomía de volumen de los edificios, combina repertorios tipológicos modernos, lúdicamente combina superficies planas, grandes plataformas, cuadriláteros verdes y estanques, o más bien un lago, aumenta la relación de monumentalidad. Todo este lenguaje arquitectónico moderno está presente en las ciudades construidas con un sello propio. De Japón, Kenzo Tange, primero con la plaza de Hiroshima, con un monumento de cubierta en forma de concha y al fondo un museo. Se repite el lenguaje tipológico moderno e incluso gimnasio, piscinas olímpicas donde las formas arquitectónicas modernas son tomadas en cuenta, pero cada una tiene un toque de plasticidad que los convierte en hitos. De ahí la importancia del modernismo y movimiento moderno. Sin duda ha trascendido el siglo XX, pero sus ideas, con algunas variantes, mantienen más o menos la misma línea, plasmándolo en su arquitectura. Reflexiones de José Villagrán. Una columna que resiste la carga que opera sobre ella es útil y por ese solo hecho resulta necesariamente bella, pero a soluciones útiles y convenientes el arquitecto opta por aquella que resuelva mejor el problema complejo, arquitectónico y precisamente en sentido plástico, expresivo, y elige la solución que se le dé como más bella. La columna trajana es un monumento cuya forma nos explica fácilmente lo que decimos. Es una columna sin elemento soportado, una columna que no es apoyo. En su interior se ha huecado, se ha construido una escalera para ascender a la parte superior del capitel, se ha establecido un mirador y la escalera son simples instrumentos para derrochar forma arquitectónica y son inútiles. Esto es porque es un monumento. También es útil mecánico constructivo. ¿A qué me refiero? Lo útil como una adecuación de los espacios delimitantes o edificatorios a funciones mecánicas de resistencia, llámese carga, contrarrestar empujes o soportar vibraciones telúricas. Por otra parte, lo útil conveniente o lo útil económico, esto es como aprovechamiento del espacio delimitado, habitable, y que en caso de la Torre Trajana pasa a segundo plano. La expresión simbólica y social rige en tanto que lo útil
mecánico constructivo esté presente en toda la obra arquitectónica. Las calidades plásticas formales constituyen otros tantos medios que las arquitecturas de todos los tiempos han manejado. Hemos considerado a. La mórfica o la figura, b. La métrica o la dimensión, c. La cromática o el color, y d. Áptica o táctil. El carácter es la impresión psicológica. Se exige conocimiento para entender la forma, impresiona plásticamente con la aptitud de emprender un juicio, calificar, interactuando en la emoción sentida y el programa estudiado. Partido, la disposición relativa que en conjunto adquiere los espacios combinados. Los partidos deben ser entendidos de representaciones dibujadas imaginando la obra realizada, con sus dimensiones reales, con su color y texturas propias, con sus espacios habitables iluminados. Los partidos se alcanzan después de estudiar el programa, abarca desde la ubicación geográfica local hasta las condiciones económico-sociales. Citando a Frank Lloyd Wright, para este gran arquitecto contemporáneo es relación de partes con el todo y de éste con aquellas, refiriéndose a la unidad de la composición que se dan como bellas. Estas formas de unidad se representan con claridad, contraste, axialidad, simetría y ritmo, repetición. Todo esto se le llama unidad orgánica, pero en sentido plástico y bello. Enrique del Moral, postura teórica, quizás los estudios, el estilo y la integración plástica. El estilo, aquellas formas estéticas que consideramos características de la arquitectura precortesiana mexicana, ignorando su destino, pero imponiéndonos su preferencia a una civilización, a una cultura determinada, diferente en diversas obras, a la de los otros tiempos históricos, poseen estilo. Mario Pani, Ciudad Universitaria, 1950, y Ciudad Satélite, en 1957. Para los dos casos se apoyó en una serie de conceptos similares, especialmente las supermanzanas y vialidades basadas en las últimas propuestas del sistema de Herrey. Lucio Costa, la muestra más clara de la existencia de un propio camino latinoamericano hacia la modernidad son las teorías de Lucio Costa, 1902. Costa había sido introducido a la arquitectura moderna por el arquitecto ruso Gregory Guaracambi, emigrado de Brasil en 1928. A su vez, Costa fue maestro de Niemeyer, y si bien los paradigmas formales de Le Corbusier está presente en ambos, el Ministerio de Educación en Río de Janeiro 1936 a 1945 y el pabellón brasileño en la Feria Mundial de Nueva York 1939. Lucio Costa, con su libro Razones de una nueva arquitectura 1934, se había convertido en el teórico de la arquitectura moderna brasileña, explicitando Quattrocento y Quinteto, hasta Juliette Gaudet, de sus textos desprendidos la vigencia que va a seguir teniendo el concepto académico de carácter. La arquitectura moderna brasileña se distinguirá de la europea de su decidida voluntad de caracterización de cada edificio por rasgos distintivos cada programa. Costa señaló que la seriedad dórica del ministerio contrastaba con la elegancia y la gracia jónica del pabellón. Juliette Gaudet establece que la verdad y la sinceridad son condiciones de lo arquitectónico para alcanzar la belleza. Lo bello es esplendor de la verdad. El arte es el medio dado al hombre para producir lo bello. El arte es, pues, la persecución, lo bello en lo verdadero y por lo verdadero. Carácter, cualidad de orden psicológico en el contemplador de la obra que tenga conocimiento del programa. José Villagrán.
Carácter. Aquellos que hablan de su destino tienen carácter. La nueva técnica, entre tanto, confirió a ese una imprevista elasticidad, permitiendo a la arquitectura alcanzar una intensidad expresiva desconocida hasta entonces. La línea melódica de las ventanas corridas, la cadencia uniforme de los pequeños vanos aislados, la densidad de espacios cerrados y la ligereza de los paneles de vidrio, todo excluyendo voluntariamente la más mínima idea de esfuerzo. Todo se concentra a iguales intervalos en los pilotes sueltos en el espacio de edificios. Readquirió, gracias a la nitidez de sus líneas y a la limpieza de sus volúmenes puramente geométricos, aquella disciplina retuene propias de la gran arquitectura, consiguiendo asimismo un valor plástico nunca alcanzado antes, que la aproxima, a pesar de su punto de partida rigurosamente utilitario, al arte puro. Niemeyer habla de Brasilia 41 años después. Oscar Niemeyer, a los 93 años, el 21 de abril, Brasilia cumplió 41 años. ¿Cómo tuvo lugar la creación de Brasilia? Brasilia comenzó como la urbanización de Papuja, allá por 1938. En esa época se me encomendó la realización del conjunto de Papuja y trabajé ahí durante 3 años con el entonces prefecto de Belo Horizonte y más tarde presidente de Brasil, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Esa fue la primera obra que se llevó a cabo como funcionario público y también mi primer trabajo de arquitecto. En Papuja comencé a realizar la arquitectura que más me gusta, que es más libre, es más relacionada con la curva, es más emocional y trata de lograr la invención arquitectónica. Y como Papuja tuvo tanto éxito, más tarde, cuando se decidió la construcción de Brasilia, Juscelino fue a verme a mi casa de Canoas. Me dijo que se construiría la capital y que sería una ciudad fantástica, que tenía que hacerlo todo en 3 años, y así comenzó la cosa. Empecé a proyectar Brasilia en Río y después fui para allá y fue divertido porque por primera vez tuvimos que tomar la iniciativa. Yo y mi grupo de amigos construimos por nuestra propia cuenta el Cateíno, la primera residencia presidencial en Brasilia, llamada así alusión al Palacio de Ducatete de Río de Janeiro. Sabíamos que el presidente necesitaba un lugar donde vivir desde el inicio de las obras para entrar en contacto con el terreno. Recuerdo que pedimos un préstamo en un banco, sacamos dinero e hicimos el Cateíno, una edificación de madera que funcionó durante mucho tiempo, y al principio Juscelino iba a pasar ahí todos los fines de semana para estar cerca de la construcción, de manera que sin muchos elementos para trabajar, sin programa, sin nada, Brasilia se construyó a un ritmo rápido, en 3 años. El resultado fue que con Brasilia se evidenció que podíamos hacer algo posible. Creamos una arquitectura diferente, una arquitectura que sorprendía. Además, Brasilia fue un monumento de entusiasmo, de optimismo, que nos hizo mucho bien. También estaba la idea de que por primera vez se había construido una ciudad en 3 años. Hablo con entusiasmo, pero no por mi trabajo, que lo hice como siempre en el tablero de dibujo. No obstante, construí una ciudad, sus plazas, sus calles, fue algo fantástico. Le dio una idea al pueblo brasileño de que podía lograr si se lo propusiera. ¿Y cuánto ganó usted por crear Brasilia? En Brasilia ganaba un salario de funcionario. Recuerdo que cuando fui a hablar con Israel Pineiro sobre esta cuestión del salario, dijo que se me pagaría como funcionario público. Entonces cerré mi gabinete y en Brasilia solo me causó pérdidas. Una noche durante las obras, Juscelino se comunicó conmigo. Me dijo: Niemeyer, usted está ganando muy poco, quiero que haga los proyectos del Banco de Brasil y el Banco de Desarrollo Económico según la tarifa del Instituto de Arquitectos. Le dije: no lo haré, soy funcionario y solo haré lo que tenga que hacer en calidad de funcionario. Ese fue el clima en que se levantó Brasilia, con mucho entusiasmo y grandes
desinterés financiero, pero quedó el ejemplo. Quienes quieran criticar a Brasilia cuentan con muy pocos argumentos. En primer lugar, porque fue fantástico construir una ciudad en 3 años, y en segundo, porque a quien vaya a Brasilia podrá gustarle o no los palacios, pero no podrá decir que vio algo parecido, y es que la arquitectura es eso, invención. ¿Qué importancia tuvo el arquitecto suizo Le Corbusier en su obra? Pienso que fue un arquitecto muy importante, pero mi arquitectura es diferente, muy diferente a la suya. La suya era más pesada y predominaba el ángulo recto. Creo que la única influencia que tuve de él fue el día en que me dijo: la arquitectura es una invención, y eso lo tomé como norma de trabajo, la preocupación por hacer algo diferente. Kenzo Tange, simbolismo. Kenzo Tange, fanático del concreto, y hablar de este arquitecto es hablar de concreto. Gran parte de su obra está diseñada en el concreto, es el componente medular de su geometría y de sus proyectos. Entre los maestros que han influido en su desarrollo profesional, Le Corbusier, de quien toma los conceptos de diseño urbano planificado de ciudades, barrios, además diseños sencillos, racionales de los edificios. Se encuentra similitud entre Tange y Le Corbusier, especialmente en el uso del concreto aparente de fachadas y el uso estético de la azotea. Como la quinta fachada, podemos mencionar Hiroshima Peace Center, Japón, 1949-1956. La quinta fachada es algo que Le Corbusier planteaba en sus diseños en Francia. Kurashiki City Hall muestra la máxima expresión del concreto aparente. Un diseño que adelantó su época fue la Catedral de Santa María. El despliegue de 4 parábolas hiperbólicas permite soportar el techo de la catedral. De nuevo, el concreto aparente deje ver sus propiedades y cualidades estéticas. La alberca olímpica con sus 2 columnas y una membrana tensada con cables, y el estadio en forma de caracol, con otra obra maestra utilizando elementos verticales. La Embajada de Japón en México es una muestra de reunir 2 culturas desarrollada por Tange, con colaboración de Rosen Morrison y de Pedro Ramírez Vázquez. Edificio soporta por 4 grandes columnas. Los 2 niveles superiores se encuentran en cantilever, y lo que permite jugar con las formas de las fachadas. Su sello sigue siendo el concreto y la forma modular. Las secciones, la masividad y la monumentalidad, la textura del pulido, el color y la apariencia. Tange, perteneciente a los metabolistas, sistema de agregación o crecimiento de la forma, su cambio u obsolescencia natural o planificada. El planteamiento del grupo metabolista surge como una relación a la falta de planificación urbana típica de Japón, la brutalista exaltación de estructura y tecnología y agregativa de cada edificio, entre otros nuevos ayuntamiento de Tokio proyectado en Bahía de Tokio. Lúcio Costa, Plan General de Brasilia 1956-1963. Oscar Niemeyer, Centro de Gobierno de Brasilia 1957-1960. Mario Pani inicia en 1947 con el proyecto de Plan Maestro de la Ciudad Universitaria. Realizaron el Plan General en 1950-1952. Chandigarh, India, 1952-1965. 1958 el secretariado. Kenzo Tange, monumento, museo, biblioteca para niños en el Parque de la Paz, Hiroshima, 1955. Kenzo Tange, proyecto de Bahía de Tokio, 1960. Análisis gráfico de Ciudad Universitaria. El concepto es de supermanzanas.
El circuito es principio de Harry en torno a una plaza escalonada, es un circuito continuo. Análisis gráfico de la plaza de los tres poderes y área de gobierno. La urbanización de edificios gubernamentales es más plástica y escultórica. El eje de la ciudad y el gobierno, rematado por el símbolo de los poderes. Muchos espacios abiertos, eje de la ciudad y edificios de gobierno. Análisis gráfico de Chandigarh. Está dividido la ciudad en una cuadrícula. He estado pensando en una cuadrícula geométrica que puede proyectarse o ampliarse geométricamente, volumetría aislada con un eje que parte la ciudad simétricamente y horizontalmente. Análisis gráfico de la Plaza de la Paz de Hiroshima. Eje vertical, eje horizontal, volúmenes aislados, espacios abiertos, hay ortogonalidad, principio de Harry, un circuito continuo.